darles la información que ustedes necesitan. En la legalidad de tu condominio, una de las cosas importantes que vamos a conversar el día de hoy, que es un tema de vanguardia, es un tema que está de la mano y que surge en vista de las situaciones que hay ahorita en Venezuela, es esa cualidad de actuar en juicio en nombre de una comunidad regida por la ley de propiedad horizontal. En la medida que nosotros, como les acabo de decir, actuemos dentro del marco de la ley, logramos todo, todo. Porque muchas veces hay propietarios con una mora hasta de 5, 7 años. A mí me han llegado y yo me quedo impactada. No puede ser que una administradora de condominio sostenga a una persona 7 años sin pagar y no ha demandado. Pero cuando yo pido los requisitos para poder tomar ese caso, entiendo el porqué. La falta de cualidad. Porque debemos entender que la cualidad no es una sugerencia, es un presupuesto procesal, porque según el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal, el literal E, corresponde al administrador la representación de la comunidad, pero esta debe estar debidamente acreditada. No basta con ser el vecino que más sabe o el presidente de la junta, no. Si los instrumentos de designación no cumplen con las formalidades de la ley, además, ante el incidente de todo este problema que hemos tenido con el apoyo del gobierno nacional a los condominios, donde se han planteado ayudas en materia de servicios y asesoría, es vital que las comunidades tengan la cualidad jurídica necesaria, bien sea que vayan a disfrutar o no de estos apoyos o de estos aportes. Siempre es bueno estar con la cualidad necesaria para poder estar presente del modo correcto. Fíjense ustedes que para recibir cualquier beneficio, dotación o apoyo institucional de estos que se están conversando, el condominio debe demostrar su representación legal. Es indispensable. Entonces, si no estás vigente, si no tienes todo al orden, sin esa cualidad legal necesaria, no hay acceso a esos beneficios que están ofreciendo, pero sobre todo no tienes la defensa efectiva en los tribunales. Y entonces, es por eso que el día de hoy, en la entrevista horizontal, tenemos a nuestro invitado de oro que nos va a explicar con detalle todo esto relativo a dónde tendremos que ir, cómo se hace, tiene una junta de condominio legal, vigente, como dicen muchas personas. Es que la junta está ilegal, es que la junta no está vigente. Bueno, ya hoy se van a enterar cuándo está vigente y cuándo no, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no. Entonces, para eso tenemos hoy un experto de altísimo nivel, el abogado Emilio Gioia Rosadoro. ¿Tendrá origen italiano? ¿Qué creen ustedes? Él es especialista en ciencias del delito, abogado criminalista y en prevención de legitimación de capitales, penalista y además defensor de derechos humanos. El doctor Emilio, gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro programa. Bueno, vamos a poner sobre el tapete todos estos problemas relativos a los juicios y bueno, los micrófonos son suyos. Bienvenido, gracias por estar acá en Conoce tus Derechos. Gracias, buenas tardes, doctora. Gracias por la invitación y un saludo a tu excelentísima audiencia. Pues nada, el mundo de los condominios hoy en día está muy en boga y a pesar de que siempre vamos a conseguir diatribas condominiales que hay que resolver, nosotros los abogados de condominio y los que de una u otra forma administramos condominios, pues sabemos cómo es la parte operativa y administrativa de ese complejo mundo condominial. El tema de la junta de condominio, ciertamente eso me lo consultan a diario a mí sobre la legalidad o la vigencia o no de la junta de condominio al término de los 12 meses. Ciertamente el artículo 18 de esa ley que regula la materia de condominio establece que las juntas de condominio deben durar 1 año sus funciones. Es así. Concluido ese año, pues necesariamente se tiene que convocar a asamblea. Fíjense que este punto es muy importante porque al término del año se debe convocar. Sin embargo, la excusa que generalmente nos oponen a nosotros es que nadie se quiere postular. Nadie quiere ser junta de condominio. Porque unos ya fueron, porque otros no les fue bien, porque otros perdieron el tiempo o el otro se la pasa viajando. En fin, las excusas milenarias que de una u otra forma nos oponen para no ser junta de condominio, siendo eso un derecho de deber. Un deber como propietario. Llega mucho este tema de que no, es que yo estoy muy viejito, que se meta mi hijo, pero el hijo no es propietario. Eso es correcto. La parte de la legitimación y la cualidad para ser junta de condominio está establecido en ese mismo artículo 18 que le acabo de mencionar, y es que tienen que ser necesariamente
propietarios o en su defecto herederos formales debidamente constituidos en el inmueble. No puede ser un representante del propietario, del abuelo, del tío, lo que sea. Tiene que ser la junta de condominio. Porque para poder ser junta de condominio tienen que necesariamente vivir en el edificio, conocer el edificio y tener la buena disposición de atender los problemas de las áreas comunes del edificio. Bueno, una de las características de este programa es que hay muchísimas preguntas. Y ya empezaron las preguntas. Caramba. Por aquí me están diciendo, doctor Emilio, una de las cosas que siempre ocurre acá en el edificio es que los inquilinos, los hijos de los dueños, son propietarios. Y ellos ahora dicen que van a demandar. ¿Qué consecuencias penales o civiles puede tener una persona que se atribuye una cualidad para actuar en juicio en nombre de un condominio sin tener ese respaldo legal adecuado? Lo explico con más detalle. Aquí el presidente de la Junta es el yerno del dueño del edificio. Sí, ese fenómeno también... Y demandó. Sí, ese fenómeno también lo he visto prácticamente a diario. Y es un error garrafal que una persona que no es propietario se aventure en un proceso judicial contra un propietario por determinada situación. Por ejemplo, morosidad, que es lo que normalmente los abogados de condominio somos los que demandamos. Y lo que más afecta es la falta de conocimiento de los jueces, porque ¿cómo pueden admitir esas demandas? Sí, no solamente eso, sino que el abogado que los representa se aventura a interponer una demanda en sede judicial cuando realmente no ha analizado correctamente los instrumentos que le acredita esa cualidad. Sí, señor. Sino que se aventuran y bueno, ¿Y ya cómo sabemos las consecuencias. afecta eso al propietario, ¿no? Porque fíjate todo lo que puede gastar en el juicio, en el proceso, si el abogado les cobró honorario, el tiempo que no se recupera. No, jamás. Y entonces terminó extinción del proceso porque no tenía la cualidad. Es correcto. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, es que era amigo del juez. No, es que hicieron trampa. No, es que, porque yo he escuchado ese tipo de comentarios en las juntas de condominio. Sí, señor. He escuchado colegas diciendo esas cosas en reuniones de condominio. Esos colegas no saben nada. Realmente son una amenaza para los condominios. Total, para todo el mundo. Sí. Para todo el mundo. Por acá tenemos otra pregunta, pero ay, es que la computadora no quiere colaborar. Ajá, por acá me dicen, otro de los problemas que tenemos es que se presentan personas con un documento que no está registrado. Pero he visto en las redes que hay abogados que dicen que eso es válido. Eso es cierto, es válido un documento que nada más esté autenticado para ser presidente de la Junta o miembro de la Junta. Bueno, mira, en los condominios tienen que necesariamente haber dos libros de actas. Un libro de actas de Asamblea General y un libro de actas de juntas de condominio. En el libro de actas, particularmente de asambleas de condominio, tiene que reunir una condición específica. Y es que tiene que estar debidamente selladas sus folios por una notaría o en su defecto pues por un registro. Aunque hoy en día ya volvieron a habilitar la... Ay, sí, ya era hora. La cuestión en el SAREN para poder sellar los libros como debe ser. Ese pequeño sello que está arriba y a la derecha de cada folio en un libro de acta de asamblea es lo que le da autenticidad al acta. En mi criterio profesional, yo no considero que un acta que esté debidamente llenada en un libro que cumple con los requisitos de ley no tiene por qué ser notariada, ni ser registrada. ¿Sabe por qué hacen eso, doctor? Para sacarle plata a la gente, para meterle la mano en el bolsillo. Entonces los colegas dicen, eso tienen que legalizarlo, tienen que autenticarlo, y van y les cobran 2.000 bolívares al edificio, y eso no es necesario. Y hay muchos colegas que me dicen, ay, qué horror, ¿cómo te dice eso? Pero que es verdad. No, lo que está diciendo el doctor es 100% cierto. Y he escuchado también que me han consultado a través de mis redes sociales que registros determinados de Caracas les dicen a la Junta de Condominio que tienen que constituirse en asociaciones civiles. Pero ya se les acabó la guachafita porque ya abrieron la notaría. Sí, claro, yo elevé una protesta a través de mi red social y creo que le llegó porque los etiqueté y realmente me parece un exabrupto legal que ese funcionario no sepa lo que esté diciendo. Mira, yo hice unas cuantas denuncias justamente por ese problema, y como el sellado ya no era a través de notaría, escritos y escriticos y correos y correitos y denuncias escritas, y fui con miembros de junta al SAREN principal en la Castellana, porque eso no puede ser. Primero que para mí eso es una especie de extorsión. Sí. O sea, si tú quieres que te selle, te conviertes en asociación civil. Falta de respeto. Bueno, yo el último libro que sellé, antes de que abrieron de nuevo la plataforma de SAREN para sellar el libro de condominio, lo hice en un tribunal de municipio. Bueno.
O sea, me lo dieron hace 2 semanas. Sí, Y fue al día efectivamente. siguiente que Los aperturaron esa... tribunales, Sí, lo único que no te sellan el libro, el tercer libro, que es el libro contable, sí, evidentemente, porque es un tribunal civil. exactamente. Pero es así. por ahí se resuelve y además es gratuito. Es gratuito, es Es correcto. gratuito. Yo siempre le digo a la gente, utilicen Sí. el conocimiento de las redes, el conocimiento de la ley. Y la ley lo dice. La ley lo dice. Puede Taxativa. decirlo el tribunal de municipio, lo dice clarito. O sea, yo no entiendo por qué inventan tanta cosa. Por desconocimiento. Sí, señor, sí, señor. Entonces, bueno, por acá hablando de desconocimiento, la pregunta me dice, ¿cómo influye el desconocimiento de la cualidad jurídica cuando una junta de condominio, dice el señor, está vencida? Mira, como lo dije hace unos minutos, el periodo de vigencia de una junta de condominio es de 12 meses, un año. Eso lo dice el artículo 18. Sin embargo, si por alguna circunstancia la junta de condominio o el administrador del condominio no convoca asamblea, como debe ser, entonces hasta que en muy corto plazo se vuelvan a elegir las autoridades condominiales para que puedan seguir avanzando en pro del beneficio de las áreas comunes del edificio. Seria, objetiva, responsable, deberían convocar y presentar las cuentas obligatoriamente. El administrador del condominio incluso es autónomo, no tiene que pedirle a la junta de condominio permiso para convocar, sino que como es un punto de ley, pues necesariamente hay que preparar todo para presentar las cuentas en la venidera asamblea de condominio, donde se va a elegir las nuevas autoridades condominiales para un periodo siguiente de 12 meses. Exactamente. Por acá tenemos una de las dudas que siempre tienen las personas es eso. ¿La junta está vencida? ¿No está vencida? Yo siempre digo, no está vencida si los propietarios no ejercen su derecho de solicitar, que les da el artículo 24, Sí. pide tu asamblea. Ellos no han hecho nada, si hicieron los locos, ustedes tienen la facultad de hacerlo. Y en la medida que no lo hagan, eso será per seculo seculorum, seguirán siendo los mismos miembros de la junta, Sí. y usted propietario es el culpable si no hace nada. Es correcto. Entonces no venga con el cuentico de que está vencido o que es ilegal. Yo siempre digo que si ustedes se organizan, nadie lo va a hacer. Logran maravillas, eso es correcto. En la medida que uno se organiza, todo es perfecto. Por acá me dicen respecto a los nuevos anuncios gubernamentales para los condominios, ¿qué precauciones legales deben tomar las juntas para que este apoyo no vulnere la autonomía de la propiedad privada? ¿O usted piensa que no se va a vulnerar de ninguna manera? Porque Bueno. la pregunta sigue. Sí. Porque la doctora Mata dijo en sus redes que ella no estaba de acuerdo con esas ayudas. Sí, yo dije que no. Bueno, yo también parto de la idea de que el derecho a la propiedad nace y se queda dentro del edificio. Y son los propietarios los que de una u otra forma tienen que velar por las áreas comunes. Eso lo dice la misma ley. Entiendo perfectamente que hoy en día y de hace un tiempo para acá la situación ha sido bastante compleja para todo el mundo y le ha sido cuesta arriba a las juntas de condominio poder arreglar o reparar o remozar el edificio en cuanto a costos. Ciertamente el Estado venezolano a través de sus instituciones ha promovido ciertas ayudas, como por ejemplo repotenciación de ascensores, pinturas de fachada. Bueno, no tiene ninguna trascendencia más allá de esa simple ayuda y cualquier apoyo que le puedan dar a los miembros del Consejo Comunal, pero no va a afectar en modo alguno la vida interna del edificio en cuanto al derecho de propiedad. Si lo pueden hacer, háganlo. Sin embargo, pues, como le dije, la vitalidad del edificio depende de los mismos propietarios. Por acá me pregunta la señora Julie, @23. Y con esa ayuda ellos no van a tener dominio sobre la propiedad privada. Digo ellos, el gobierno. No, en lo absoluto, para nada. Incluso yo vi un contrato de la colocación de un ascensor nuevo en un edificio en el oeste de Caracas. Y me llamaron a mí para yo leer el contrato y el contrato no decía más allá de lo que están instalando, de los costos, de eso sí, lo único que los obligaron fue al servicio técnico mensual. Más nada, no les exigieron más nada, yo me di por satisfecho y dije, háganlo que les va a quedar bien. Por acá pregunta el señor Pablo desde el Marqués. Esto es para el invitado. Doctor, cuando la junta de condominio está conformada por personas que no son propietarios, pero ya tienen 20 años en eso, ¿es cierto que ya pueden ser miembros legalmente? Porque aquí vino un abogado a una asamblea que tuvimos
Y él insiste y dice que según la ley, que no nos dijo cuál era, ellos ya por tener 20 años siendo miembros de la Junta, ya ellos pasan a ser legales. Dios, No, qué cosa que escucha uno. es lamentable que esos profesionales del derecho piensen de esa manera y sobre todo emitan una opinión tan delicada con las consecuencias que eso implica. No, no son legales, ni que pasen 20 años. Si no son propietarios, no pueden ser juntas de condominio. Otra pregunta que hace por acá la señora Cruz. ¿Y mis hijos? Si ellos ya son mis hijos y todo el mundo los conoce en el edificio, ¿por qué no pueden ser miembros de la Junta? Yo tengo 92 años, yo no puedo participar en esas cosas. Bueno, señora, lamentablemente sí, por lo mismo que le acabamos de decir, y eso va a ser repetitivo constantemente. El tema de la cualidad o la identidad que debe tener la Junta de Condominio está anclada al derecho de propiedad de la vivienda, en este caso, pues del apartamento. El señor Pablo pregunta, ajá, y si yo soy heredero y mi mamá murió, ya yo soy heredero. O heredero o peleje, este como que es abogado, pero utilizar esos términos, ajá, entonces ya yo puedo ser miembro de la Junta. Sí, la condición de heredero se materializa con una declaración sucesoral donde el Estado venezolano a través de ese organismo te acredita la propiedad en una declaración sucesoral. Entonces sí puedes ser, por supuesto, heredero propietario y tienes el derecho legítimo de ser junta de condominio. Bueno, yo ahí sí difiero de usted, doctor. A ver. Porque desde mi punto de vista, cuando uno declara sucesoralmente, simplemente le pagas lo que corresponde al señor y le informa al señor, mira, aquí estoy, señor señor, mi papá, mi mamá se murió, yo soy heredero a partir de esta declaración. Pero esa declaración debes registrarla, debes participar en el registro para que el registro forme de alguna manera. Porque cómo la gente tiene la seguridad. No, antiguamente... ¿Qué nos pasó? Ya, disculpe, sí. que yo tengo ese criterio, nos pasó en un edificio en el centro de Caracas. El señor declaró. Y luego aparecieron dos herederos. Y esos dos herederos vinieron a formar parte no solo a disfrutar de esa herencia, sino que querían ser parte del condominio porque parece que eran inquilinos en ese edificio. Ellos no sabían que eran hermanos, en fin. Y ellos impugnaron esa declaración sucesoral, ellos hicieron la otra, y ellos fueron al registro y quedó la constancia en el registro, hicieron una nota marginal de que ellos habían declarado. Entonces la otra declaración quedó sin efecto. Aquel era hijo de papá y mamá, este era hijo de un cacho, este. El punto es que al tener la nota marginal, uno de ellos sí podía participar en la Junta y el otro no. Y tenían ese problema porque uno había sido miembro de la Junta durante muchos años por un local y el otro había vivido muchos años allí como inquilino del papá. Bueno, antiguamente sí se registraban las declaraciones sucesorales. Antiguamente. Hoy por hoy, las declaraciones electrónicas no se declaran, no se registran ante el registro inmobiliario de la jurisdicción del inmueble. No, basta con que el ente administrativo emita la solvencia y ya le otorga esa especie de porque cualidad. Ahora todo es como digitalizado. Sí, ¿por qué? Pues yo he vendido apartamentos que forman parte de sucesión y acredito la propiedad con la declaración sucesoral. Y cuando no declaran, ahí sí no puede ser. No hay nada que hacer. Tienen Entonces, un limbo legal. Es importante que si usted es heredero de cualquier persona regida bajo la ley de propiedad horizontal, haga su declaración pertinente si quiere formar parte de la Junta. Correcto. Porque incluso en el edificio donde yo vivo hubo una asamblea recientemente y un vecino, la madre falleció, él vivía allí con su mamá y él quería formar parte de la Junta. Yo me opuse, entonces me dijeron que no tenía sentimientos, no sé qué tiene que ver los sentimientos con eso, no había declarado. Entonces, bueno, es importante que declaren, Otra de las preguntas que me hacen acá. Hay un vecino que él es inquilino de toda la vida, pero él participa en todo, colabora con todo. Y ahora lo elegimos como vicepresidente de la Junta. Y una señora que es abogada del edificio dice que él no tiene derecho a ser miembro de la Junta. ¿Eso es verdad? Totalmente cierto. Él puede colaborar perfectamente. Toda colaboración en ayuda del edificio es bienvenida. Pero para ser junta de condominio, repetimos, tiene que ser propietario, no puede ser inquilino. Claro, es que una de las cosas que yo les sugiero cuando hay esas situaciones es que creen delegados, ¿verdad? Claro. Creen comisiones. Sí. Mira, este es el delegado, él se va a encargar de, no sé, del agua. Este es el delegado del parque, este es el de la cancha de tenis, X. Y como son colaboradores y viven allí, les interesa. Entonces es buenísimo. Así es. Me preguntan, acá la Junta de Condominio no deja que los inquilinos entren a las asambleas. ¿Eso es legal? Bueno,
Los inquilinos tienen derecho no a votar, incluso pueden estar dentro de la asamblea, pueden opinar, pero no pueden votar. Ahora ya tiene una pregunta, léala usted que no la veo desde aquí. Ajá. Cuando al cumplirse el año de término para volver a elegir juntas, pasa varios años. ¿Qué hago? No se escucha nada. Perdón. Los años que no se realiza. Las decisiones tomadas por esa junta siguen siendo válidas hasta que se dé la nueva elección. Sí, por supuesto. Como dije minutos atrás, si no hay elección de nueva junta de condominio, la que está sigue ejerciendo el cargo, pues, y tomando las riendas de las áreas comunes del edificio, en consonancia con los propietarios. María Gabriela, desde Anzoátegui, nos pregunta, doctor, esta pregunta es para el doctor invitado. El doctor Emilio. Bueno, para el doctor Emilio. La pregunta para el doctor invitado. Acá en este edificio nosotros hacemos las elecciones vía WhatsApp. Y todo vía WhatsApp. Porque el abogado de acá, que es el presidente de la Junta, nos informó que desde la cuarentena eso quedó firme y ya no es necesario publicar por prensa. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Existen modalidades o formas de proceder en condominio dadas las circunstancias, como por ejemplo en tiempos de pandemia. Porque eso ya pasó, pues y sencillamente hay que volver a la normalidad. Y si bien es cierto hacer la consulta electrónica vía WhatsApp, no es menos cierto que los resultados de esa consulta tienen que ser vaciados en un libro de actas de asamblea para darle autenticidad en los mismos términos. Y que no todo el mundo está en los grupos de WhatsApp. Correcto. Entonces no hay la participación del 100%. Y por otro lado, que el artículo mismo nos dice, el 18 y el 19, cuando hablamos de junta de condominio, de administrador, que debe ser en asamblea. Sí, correcto. Entonces, si la ley lo dice, yo no entiendo porque no es una interpretación, está clarito. Correcto. En asamblea de propietarios. Por acá me preguntan, ya los periódicos no existen, entonces nosotros no tenemos por qué estar publicando en prensa, eso ya está en desuso. Lo dice la señora Mireya. No, señora Mireya, permítame decirle que si bien es cierto, con el transcurso del tiempo y las vicisitudes que hemos tenido en Venezuela, todavía hay periódicos físicos que se pueden publicar. Sí, todavía existen. De hecho, yo hice una publicación con eso, con una clienta, donde le dije, hágame usted, muéstreme ahí que hay periódicos. Otra pregunta por allá. No pongo a leerla desde allá, pero es que como para que nos veamos los dos, hay que moverla un poquito más para acá la cosa, porque se ve usted también. Un hijo de propietario que tenga poder de representación, amplio notariado, ¿puede pertenecer a la Junta de Condominio? No puede pertenecer a la Junta de Condominio. No, porque el poder no transmite la propiedad. Y tiene que ser propietario. Propietario. Sí, eso es correcto. Otra pregunta que me hace por acá el señor Luis. El señor Luis se encuentra fuera de Venezuela. Estoy en Chile, pero tengo 2 apartamentos en Venezuela y por eso escucho el programa vía online. Felicitaciones por el programa. Ay, gracias. Quiero saber si es cierto que un presidente de la Junta puede vivir en Estados Unidos y ser presidente de la Junta, aunque sea propietario. Porque yo creo que no. Pero el presidente de la Junta, el apartamento que tengo en Margarita, vive en Estados Unidos. Y él dice que puede hacerlo. ¿Eso es legal? No, en mi criterio no es legal, no está permitido. O sea, tiene que estar permanentemente viviendo dentro de su propiedad en Venezuela, en Margarita, donde lo tenga. Las cosas, ¿verdad? Es correcto. Es muy fácil mandar desde afuera. No, tiene que estar necesariamente in situ, en el sitio. O sea, como presidente de un país, tiene que estar en el país. Correcto, No vas a ser presidente de otro país, no. Tienes que estar allí. Otra pregunta que me hacen por acá. ¿Es cierto que el presidente de la Junta de Condominio tiene el derecho de decidir a quién demanda y a quién no? Y no tiene que preguntar a nadie porque así lo dice la ley. Bueno, eso depende de la Junta de Condominio. Si hay una empresa administradora de condominio que administra el edificio, pues realmente no se exime o no se exige la constitución de la asamblea para pedir permiso, sino que en el libro de juntas de condominio, la Junta autoriza a la administradora para demandar. Pero la Junta en pleno, no el presidente. Sí. No, la Junta en pleno, con su sello y todo, y se autoriza según lo que establece el mismo artículo 20 de esa ley, pues entonces hay que necesariamente cumplir con esos parámetros. Yo por eso siempre recomiendo, contraten una administradora profesional que tenga respaldo, que sea conocida y que tenga garantía, porque entonces ponen a la vecina, al amigo, al conocido, que él tiene Excel, que él compra un programa, y entonces lo único que hacen es emitir recibo. Y al momento de un juicio, al momento de una situación jurídica, no tienen el respaldo suficiente y no tienen la asesoría que es tan necesaria en los condominios, ¿verdad, doctor? Sí, por ahorrarse
3 bolívares. 3 bolívares Porque nada si te más. pones a ver, a veces le sale más caro. Claro que sí. Le sale más caro. Nosotros tuvimos un casito por allá en Los Teques donde la Junta autorizó hacer un pozo de agua sin contar con nada de lo que decía la ley. Claro. O sea, la ley no existía para ellos. Simplemente lo ordenaron, lo cobraron, lo colocaron. Resulta que la empresa era una empresa de maletín. Wow. Y aquello no tenía garantía. Y donde hicieron el pozo no tomaron en cuenta ¿cómo se llama? Estos exámenes de agua que se hacen Físico-químicos. Sí. para ver si realmente es de consumo humano o no. Bueno, resulta ser que el agua no era de consumo humano. Fatal. Cuando hicieron el reclamo, ya la gente había cobrado el 75%. Y se fueron. Se desaparecieron y Sí. mandaron fue un video diciendo, nosotros trabajamos así. Qué Y se maravilla. desaparecieron. Sí. Y la plata, bien, gracias. Y ese pozo quedó allí, bueno, para un recuerdo, decorarlo en Navidad. Bueno, déjeme decirle que eso es responsabilidad de esa junta de condominio Claro. negligente por haber hecho eso. Claro, por abuso de autoridad, porque ellos ni siquiera consultaron con los Así propietarios, simplemente lo impusieron de una manera arbitraria. Aquí tenemos otra pregunta. La señora bueno, la señora nos escribe desde La Urbina. Acá la junta de condominio fue electa en una asamblea, pero no lo convocaron por prensa, nos informaron por WhatsApp y además pegaron un aviso en el ascensor. ¿Esa junta es legal? Bueno, la manera de convocar, como los está planteando, pues No. no es legal. O sea, el aviso de prensa es obligatorio, necesario y es útil. Precisamente es otro presupuesto de validez procesal en un eventual proceso judicial. Claro. Yo he logrado anular precisamente por esos formalismos que parecen incipientes, Ujú. pero que son obligatorios. Bueno, se anulan las asambleas. No, y es que fíjate que uno de los detalles que me dice el mismo artículo 24, para que sea Debe legalmente estar publicado. válida, Sí. debe publicar por prensa. Sí. Entonces, si no publicaste por prensa, nada de lo que digas allí es válido. Claro, hay un detalle, cuando convalidas tácitamente, que no haces nada, A los 30 días. que no reclamas, que no pasó nada, no hiciste nada, Ujú. no, pero si no está publicado por prensa, no pasan los 30 días. Porque si no estás enterado, uno se entera cuando publican por prensa. A partir de allí, según el artículo 25. Sí. Y si yo, estaba fuera de Venezuela y me enteré 5 años después, ¿qué es eso? Entonces, esa seguridad jurídica de la que habla mi querido colega es indispensable. Porque allí tú dices, mira, a partir de la publicación en prensa, ahí comienzan los 30 días del artículo 25. Pero si no la tienes, tú puedes decir, yo me enteré ahorita, y eso tiene 5 años. Y puedes ejercer la acción. Sí, señor. Entonces es importante para la seguridad jurídica ese tipo de detalles. Ese tipo de detalles. Bueno, acá, ajá, me pregunta por aquí, Camel, para anular una asamblea, ¿qué se requiere? Un abogado. Sí, un abogado que tenga experiencia en condominios, se requiere, por supuesto, al menos la copia de esa asamblea que está viciada y la voluntad del propietario que decida impugnar en sede judicial, en el tribunal. Bueno, ya tenemos otra pregunta de Instagram. Si una administradora no cumple su rol, sino solo elabora el recibo y el quien administra, de hecho, es la junta de condominio, ¿puede un propietario no pagar ese servicio de administración? No, para nada. Tiene que lamentablemente pagar el servicio de administración a pesar de que usted pueda estar en desacuerdo. Pero es importante que los propietarios se organicen y eleven su voz a la junta de condominio para que se normalicen esas situaciones atípicas o irregulares. Por acá pregunta el señor Camel. Ahora si publicas por internet cambia todo. ¿Qué opinan los doctores? Bueno, entonces ahora salió una sentencia por allí de que debe ser impreso, porque cuando el legislador hizo la ley, en ese momento era su voluntad. Explícalo usted. Bueno, para nosotros seguimos las instrucciones que dice la misma ley de perpetuidad horizontal. Hay que publicar en la prensa tradicional. Usted puede publicar en las redes sociales o en el Instagram lo que usted quiera, Exacto. pero necesariamente tiene que aparecer un nombre de un periódico de circulación nacional al momento de la asamblea. Bueno, aquí tenemos una con eso. En mi edificio publicaron por una cuestión que se llama La Chayota, que ellos no son un diario, sino son unas publicaciones que hacen por Instagram. Y dicen que es válida porque incluso la pagaron. Eso es cierto. Sí, bueno, las publicaciones, sean cual sea, se pagan como quieran que sea, pero si no es prensa nacional, Exacto, no es prensa. no, puede ser otro tipo de documento informativo, pero no es prensa nacional, o sea, no tiene validez. Sí, bueno, pero ya son comentarios. El señor Fernando que dice cuando hacen un pozo debe hacerse un estudio porque requiere mucho estudio. Efectivamente, Sí. así es, señor Fernando. El señor Tito dice que en su edificio tienen contratado un contador que es uno de los propietarios.
Bueno, es válido, pero yo difiero de eso. Yo pienso que una administradora externa, para que no haya conflicto de intereses, es lo ideal. No importa que sea el vecino o el edificio del frente con conocimientos contables. Por acá me preguntan, bueno, ya esas preguntas las respondimos, vamos a seguir subiendo. Por acá tenemos otra pregunta. Doctor, a mí me demandaron por deuda en el condominio, pero ya yo había pagado antes de que me citaran, porque yo me entero de la demanda en el momento en que me citan y yo había pagado un mes antes. ¿Cómo queda eso? Yo gané, tengo que seguir, tengo que buscar a un abogado. Efectivamente, sí tiene que buscar su abogado y con el comprobante del pago bancario, donde usted extingue la obligación condominial, con su abogado, al momento de ejercer el acto de la contestación de demanda, pues sencillamente consignas el pago para liberar esa obligación. Debería terminar ahí. Sí, efectivamente, quien diga haber pagado una obligación tiene que demostrarlo, tiene que probarlo, pero siempre cuando usted lo cita en un tribunal, usted tiene que ir. Tiene que ir con su abogado, porque en la medida que usted no vaya, usted está vulnerando usted mismo su derecho a la defensa. Y lo mejor que puede hacer es presentarse con un abogado, porque solito no puede hacerlo. Por acá me dice el señor Felipe, si el condominio tiene contratado a una administradora que lleva las cuentas, ¿no se requiere un contador u otro contador? Pues no, si es una empresa de administración de condominio, esa empresa debe contar con todos los profesionales que de una u otra forma guarden relación con la administración eficiente del condominio: abogados, contadores públicos, administradores, gente capacitada para poder llevar a feliz término ese importante rol de la administración. Sí, bueno, efectivamente hay muchas deudas de condominio, como dice el señor Benítez. Es por eso que siempre deben contratar personas como nuestro invitado, que trabaja con la administradora. ¿La puedo decir? Sí, claro. Condominios Octagón, a la orden. Entonces es necesario, ¿por qué? Porque no solo es llevar las cuentas, no solo es sumar, restar, vamos a recaudar, vamos a cobrar, no. Es tener la asesoría jurídica necesaria, es actuar dentro del margen de la ley, es impedir que personas que no sean propietarios formen parte de la Junta, es publicar en prensa porque sabe que así lo establece la ley, es realizar la nulidad cuando sabe que una asamblea de propietarios no cumple con los requisitos necesarios, bien sea para su validez, por convocatoria o sencillamente porque violenta algún derecho. Nosotros vimos por allí una asamblea de propietarios en Tucacas, no, en Boca de Aroa, donde acordaron en la asamblea cobrar intereses del 100%. Wow. Y según ellos era perfectamente válido porque fue convocado por prensa y fue una asamblea de propietarios con apoyo del 75% mediante cartas de representación. Con relación a esas cartas de presentación, yo particularmente le hago una pregunta a mi invitado de oro del día de hoy. Cuando tenemos estas cartas de representación, que Pedrito le da 70 cartas de representación a la junta de condominio, al administrador o al vecino que más chévere le cae, se las manda por correo, se las manda por WhatsApp, y esas cartas no están autenticadas, no tenemos fe de si esa persona realmente es esa persona, no sabemos ni siquiera quién la emitió, y te presenta una carpeta, te dice, aquí tengo 80 representaciones y son 90 propietarios. Evidentemente siempre van a ganar y siempre van a tener la razón. Esas cartas emitidas de esa manera son válidas desde su punto de vista. Desde mi punto de vista y en la práctica, pues la ley no obliga a que una representación sea privada o autenticada. Simplemente yo exijo que por lo menos la firma de quien esté otorgando esa autorización coincida con la firma de su copia de cédula. Al menos. Al menos, porque como tampoco somos expertos grafotécnicos, pues muéstrame tu cédula, esperamos que Y a veces no las muestran. No, yo sí la pido. Hay asambleas que no las muestran, No, yo sí y se han caído hasta golpes. Yo estuve en una en Cerro Verde, que yo nunca pensé que en Cerro Verde iban a comportarse de esa manera, pero se cayeron a golpes porque uno quería entregar, no quería mostrar las cartas y otro quería que se las mostraran. Dos señoras, una de ellas abogada, por cierto. Por acá me dice el señor Isidro, ¿cuáles son los periódicos por los que se puede publicar? Porque hay muchos que ya no tienen papel, sino en sus páginas de internet. Eso me han comentado. Bueno, eso se lo puede preguntar a Google, pero yo le voy a hacer el favor de decirle que uno de los que yo utilizo es Líder porque es uno de los más económicos. Pero hay muchos. Sí. Hay muchos. También está la noticia y está la edición digital del Universal que viene certificado. Sí, y el último es Noticias. Yo siempre digo que recomiendo que sean de los impresos. ¿Por qué? Porque con el impreso tú agarras y te evitas, muchas personas no manejan la digitalización y toda esta cosa.
Entonces tú agarras el periódico, la hojita completa, la doblas, le metes un sobrecito y la engrapas ahí en el libro de asamblea. Listo. La pegas en la entrada del ascensor, la pegas en la cartelera y te curas en salud. Porque muchas veces las personas que forman parte de la Junta no manejan pues la tecnología. Así Recordemos que nosotros somos esa generación maravillosa que empezamos con la tecnología cuando ya teníamos hijos y casi que nietos. Así que Sí, bueno, no es así. tan fácil. Creo que por allá tenemos otra pregunta. Y si este contrato de servicios entre el administrador y el edificio para administrar el edificio no tiene fecha, no lo colocaron en el contrato, es nulo de nulidad absoluta, hay que pagarlo. Bueno, se supone que los contratos necesariamente tienen que tener una fecha de inicio y una fecha de conclusión. Debería. O sea, sí, porque si no estaríamos en un exabrupto contractual. Yo le sugeriría que a través de un documento adendum de ese contrato fijen la fecha de inicio y la fecha de culminación. Eso es obligatorio. Pero aun cuando no lo tenga, el artículo 18 es taxativo. La duración es de 1 año. Junta de condominio o administrador. Ay, qué bello, el señor Ciro por acá dice, felicitaciones, programas como el suyo nos permiten educarnos y evitar abusos. Gracias, gracias, señor Ciro, esto lo motiva a uno. Dice, cónchale, por fin estamos haciendo las cosas como debe ser. Es que esta es la idea, nosotros los abogados tenemos una labor social. Y entre la labor social que tenemos es educar a las personas, enseñarles cuál es el camino correcto. Evidentemente, nosotros cobramos nuestro trabajo. E insisto en ese tema, ¿por qué? Porque, Dios mío, esa preguntita, doctor, ay, una Sí. preguntita, y te manda un correo de 8.000 páginas. No, de verdad. Nosotros tenemos la labor social de ayudar, de orientar. Es por eso que particularmente yo he interpuesto ya varios recursos ante el Tribunal Supremo esperando respuesta con relación a muchas situaciones que ocurren en los condominios de motus propios, porque bueno, también soy propietaria y lo puedo hacer como propietaria. Pero hay situaciones que nosotros los abogados siempre tenemos que de alguna manera informar a la comunidad, informar a las personas, mira, esto es así, esto es así. Ahora, si usted quiere ya una asesoría más profunda, evidentemente tiene que pagar los honorarios, porque yo he probado con la caza y la pesca, pero aquí en Caracas no, los mares no, de aquí no permiten. Tenemos que hacer. Por acá me dice la señora Cilia, buenas tardes, ¿qué condiciones deben regir para que una junta de condominio haga condonaciones graciosas de la deuda? Wow. Bueno, yo pienso ahí que debe haber por lo menos el 100% de acuerdo. Bueno, eso no está previsto en la ley en ningún aspecto. Entendemos su posición, señora Cilia, de verdad que es bastante duro, pero no está permitido condonar deuda. Yo pienso que incluso en una asamblea autorizar condonar deuda podría sentar un mal precedente. Claro, es que igual cuando los miembros de la Junta de Condominio quieren un salario o quieren que se le descuente el pago del condominio, es complicado porque si yo descuento el pago del condominio a 3 o 7 miembros o Sí. 6 miembros de la Junta, entonces yo estoy asumiendo que yo lo voy a pagar. Así es. Y yo no quiero pagar más deuda que las mías. Es Entonces es complicado. Por acá Andrés me imagino que me pregunta con relación al tiempo de la Junta de Condominio, que me dice, buenas tardes, 1 año pero renovable. No, el año es taxativo, son 12 meses. Sin embargo, si al término de los 12 meses no se convoca una nueva elección de junta de condominio, pues los que ya ostentan el cargo permanecen en el cargo, porque en el edificio no puede permanecer acéfalo. Tiene que haber de una u otra forma una representación interna que lleve las riendas de las áreas comunes. Si ustedes se organizan, pueden convocar asamblea, exigirle a la junta de condominio convoca asamblea. Exacto. Hable un poquito ahí para que se vea usted. Muévelo más hacia eso, Sí. hacia allá. Bueno, lamentablemente llegamos al final de Conoce tus Derechos. Estuvo buenísimo el programa. Muy bueno. Hay muchísimas preguntas por responder, pero el tiempo en radio es breve y nosotros tenemos solamente 1 hora. Entonces, bueno, este programa producido y conducido por quienes habla Ana Mata. Gracias, doctor Emilio, por su magistral participación el día de hoy. Gracias a ti por invitarme y estoy a la orden. Sí, no, vamos a tener que volverle a invitar porque de verdad que hay muchas preguntas que quedaron fuera del aire. Gracias a Ana Obregón, Toti Pocaterra y Andrew en la dirección y en los controles. Un agradecimiento especial a ustedes mis queridos oyentes. Gracias por su sintonía, por su interacción, por ese cariño que nos brindan. Pero sobre todo tenemos que agradecer a nuestros patrocinantes porque gracias a ellos estamos acá. Sean consultores, gestión transparente y eficiente. Galletas Ángela, pídela en Ángela Costa 05. Vinos y algo más, evento a la altura de tus sueños. Ascensores Servial, el servicio necesario para que tu ascensor funcione como debe ser. Nos despedimos recordando lo que aprendimos el día de hoy
con el doctor Emilio Goya. En el derecho no basta con tener la razón, hay que demostrar que el derecho es legal para poder reclamarlo ante el mundo. De otra manera, no tenemos derecho, ¿verdad?, a reclamar, Así por es. mucho que tengas la razón. Recuerda, si deseas inscribirte en el taller de gestión sobre condominios o en el diplomado de administración legal de condominio, comunícate al 0424-1913-965 vía WhatsApp o al correo electrónico diplomadodecondominio@gmail.com. Los invito al próximo encuentro el 30 de marzo con el abogado Víctor Díaz, donde estaremos conversando sobre ese interesante mundo de la morosidad, cómo combatirla. ¿Será que hay una fórmula? ¿Usted qué cree, doctor Emilio? Sí las hay, por Sí supuesto hay, que ¿verdad? sí, claro Sí que hay. sí. Persistencia, mucha persistencia, pero sobre todo actuar dentro del margen de la ley. Esa es la mejor manera de evitar la morosidad, porque si no, ni siquiera puede demandar. Bueno, que Dios me los bendiga. Gracias por haber participado el día de hoy y nos vemos el próximo lunes. ¿Qué fecha es? ¿El próximo lunes? No sé. Bueno, nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde. 30 de marzo, ya lo vi por aquí. 30 de marzo. Que Dios me lo bendiga.